Antes de empezar el tema de hoy, es que quiero darles un breve aviso. A pesar que este video está hecho para informar, sigue siendo un tema cuya prioridad es el de entretener a la audiencia. Les invito a leer más información de la criminalidad en México y checar las fuentes en la descripción. Pero no antes de ver este video. Sin más preámbulo, rolen la intro. Esta historia comienza en un estado sureño de México, Guerrero. En ella es conformada y dividida por 85 municipios y 7 regiones que se amontonan casi una sobre la otra. A pesar de que su capital sea Chilpancingo, la ciudad más importante que es un emblema del estado, dicho lugar es Acapulco, donde lamentablemente para sus ciudadanos, han tenido que aguantar a un montón de gente de la peor calaña a reunirse en un mismo sitio, entre los políticos y empresarios corruptos, el crimen organizado, la gentrificación, los gringos y también los canadienses, haciendo turismo sexual en completa depravación e inmoral, ya sea turismo sexual ilegal o aún más ilegal. Para darles un ejemplo, como el infame caso de Acapulco Kids. Estas enfermedades en forma de acciones inmorales parecen haberse extendido a lo largo del estado, y ya sé que algunos de ustedes dirán que en el país en general se sufre de este tipo de males, impregnado en distintas variables del crimen. Pero parece que la criminalidad en Guerrero está elevada a la 10ª potencia, digo no por nada es el tercer estado más peligroso del país según los informes y estadísticas. Lo cual es bastante triste considerando que es uno de los estados en México, con una buena cantidad de lugares paradisíacos icónicos, lo cual hace bastante frustrante que haya tanto desmadre dentro de Guerrero. Me quiero enfocar en los pequeños recintos del estado. Estos lugares han sufrido un daño irreparable tanto hacia sus regiones como habitantes. Y en su suelo que se ensucia con la sangre de otras personas inocentes víctimas de esta ola de violencia impune, y que a la vez el suelo recoge a sus muertos y los casquillos tirados. Pero no quiero hablar tanto del origen del crimen y sus escuelas para que el video no termine siendo tan largo, sino lo que quiero es el darles un breve resumen del tema, ya que es tan complejo como la propia criminalidad en México. Y es que abundan las acciones de la ilegalidad y altamente inmorales por parte del narcotráfico. Desde secuestros, asesinatos, reclutamiento de jóvenes a pelear a sus filas, las muy rentables ventas de droga y de armas también, incluidos sus transportes en convoy y sus varios sitios de operación esparcidos a lo largo del estado. Esto es una porción de la lista de los actos cometidos por los carteles mexicanos, estas organizaciones que embarran a la propia autoridad estatal y arruinan la vida de mucha gente inocente. Antes del 2009, los Beltrán Leiva dominaban gran parte del estado. Después, los rojos asumieron ese control. Entre 2012 y 2015, los rojos se dividieron y surge el cartel de la Sierra en Tlacotepec, el cartel del sur en Chichihualco, el cartel Guerreros Unidos en Iguala, y los rojos conservaron Chilpancingo. Entonces comenzó la guerra de carteles en la zona centro y sierra. Lo cual ha provocado respuestas muy defensivas contra el crimen organizado, como patrullas comunitarias, acciones y organizaciones hechas por los propios habitantes del estado de Guerrero. Todo este sufrimiento es causado por manos del crimen organizado desde tiempos inespecíficos, estos mismos pueblos donde se cimentan sobre las regiones vastas, así extendiéndose hasta la costa de Acapulco. Esto ha dado el motivo de la creación de las autodefensas en el estado para tratar de combatir el crimen organizado, y a la vez mitigar el impacto del prominente y temido narco, y todo lo que conlleva las acciones del cartel, que ha afectado y causado muchos problemas a lo largo de la nación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que actualmente en casi el 67% del estado de Guerrero operan grupos de autodefensa y algunos son financiados por autoridades locales. En el informe especial sobre grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, presentado por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, indicó que la presencia de estos grupos se encuentra en 46 de 81 municipios de dicha localidad. Refirió que esta situación es la manifestación de no existir condiciones de vida favorables garantizadas por el gobierno estatal e incluso es quien aporta recursos para su financiamiento. Como les he dicho con anterioridad, esto ha originado la creación de un montón de grupos de autodefensa. Una de las organizaciones a destacar es la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, también conocido por sus iniciales UPOEG, que esta organización comunitaria es encabezada por Bruno Plácido Valerio, que al conjunto de sus hombres han realizado cateos en las comunidades del estado.
UPOEG se ha asociado con otra organización igual de importante que es Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, por sus iniciales SSJC, en el Valle de Locotito. En una asamblea realizada en esta comunidad, se habla en la conformación de las policías comunitarias, porque señalan que los habitantes están cansados de sufrir secuestros, extorsiones y asesinatos. Uno de los integrantes de la policía comunitaria, cita: "Dimos aviso al gobierno, pero nunca nos hicieron caso". Esta organización es conformada por 14 comunidades con sus sedes principales en los municipios de Chichihualco y Tlacotepec, en el Filo Mayor de Guerrero, todos ellos con el mismo objetivo, el terminar con la inseguridad en las regiones más vulnerables. Es impresionante cómo estos hombres, la mayoría comerciantes, granjeros y demás gente honrada, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esta impactante escena de comunidad y valentía en contra de la adversidad. De todas las comunas que se unieron a la causa de la policía comunitaria, tenemos que mencionar una de ellas, y es la pequeña comunidad de Dos Caminos, también nombrado el lugar como Julián Blanco. Este pueblo está al lado del Valle de Locotito, mismo lugar donde se hizo la asamblea de policías comunitarios anteriormente dicha. El motivo del por qué el sitio es de suma importancia para la anécdota, es porque es el hogar del hombre que le da el título al video de hoy, y al igual que otros hombres de bien, no se quedó de brazos cruzados y se unió a la causa por los mismos motivos que originan las autodefensas. Lamentablemente para el pueblo de Dos Caminos no es la excepción a la oleada del crimen. La región fue víctima de una banda de narcotraficantes que, con toda impunidad, secuestraban, extorsionaban y amenazaban a los habitantes. Las cuotas y levantones no se hicieron esperar. Fueron varios casos así. Algunas víctimas de secuestro nunca regresaban a su hogar porque los criminales pedían una cantidad humanamente imposible de pagar. Todo esto sufrió la comuna y sus habitantes por un tiempo indefinido, el mismo pueblo donde habita la persona de la que hablamos en cuestión. Reynold Fierro, era un chatarrero, escultor y armamentista de la comuna de Dos Caminos. Para empezar a contar su interesante historia, podemos hablar del origen de su afición. Y es que desde que era un niño mostraba un talento nato para reparar y desarmar cualquier tipo de mecanismo, ya fuese de metal, plástico y madera. Lo que más le gustaba hacer era fabricar sus propios carritos de juguete con todo el ordenamiento de la batería. El muchacho los fabricaba y desarmaba con otras piezas de distintos materiales. Desde ahí donde empezó su talento y pasatiempo por construir y reparar varias cosas en sí. Menciono esto porque el talento nato que tenía Reynold Fierro ya se mostraba desde muy corta edad y a la vez es donde fomentó sus habilidades en el taller. Cuando cumplió 20 años, emigró a los Estados Unidos donde se puso a hacer los proyectos artesanales de su padre. Como ya es una persona de edad, por esa proeza en su habilidad y el acabar algunos trabajos sin terminar, aprendió más de la artesanía y de las esculturas. Para cuando había regresado a México, se dedicó a ser escultor por un buen tiempo y era lo que le daba de comer a él y a su familia. El señor Reynold tiempo atrás, originalmente quería ser un federal de caminos, de la policía de San Luis Potosí, pero por azares del destino o una muy mala suerte que lo acompañaba fue rechazado de la dicha institución. Lo cual dejó a Reynold sumamente decepcionado, ya que el muchacho quería dedicarse de lleno en el tema de la seguridad pública. Pero tampoco era eso lo que le dolía realmente, sino las palabras que le había dicho su padre, y cito: "Eres un reverendo inútil, cabrón. No sirves para nada". Eso se quedó remarcado en su memoria, pero a la vez fue lo que le motivó a querer encontrar nuevamente el rumbo de su vida. Después del rechazo de la Academia de Policías, y teniendo a su padre bastante decepcionado por no haber cumplido una vocación hecha y derecha en su vida de adulto joven, ahí fue donde Reynold empezó a fabricar armas improvisadas para la policía comunitaria. Él ya estaba formando y construyendo su propósito en la vida. Reynold Fierro, con su talento de ingeniería autodidacta, empezó modificando rifles de diábolos para que tuviesen la capacidad y la función de disparar balas calibre 22. Mucha práctica hizo en la fabricación, fallo y error hasta perfeccionar su modo de hacer las cosas. Pero desde aquí es donde empezó a fabricar su magnum opus en ingeniería armamentística. La escopeta Raptor es una escopeta hecha de 7 cañones, de calibre 20 y semiautomática. Esta bestia de arma pesaba más de 30 kilos, no era para nada poca cosa la arma en cuestión. La planeación de la Raptor empezó con varios pensamientos e ideas que tenía el autor, después de ver el diseño de la ametralladora minigun, arma vista en las películas de acción de los 80s y 90s, ejemplos que da el propio Reynold fueron Depredador y Terminator 2.
Ya tiempo después se unió de manera oficial a la Policía Ciudadana del Valle de Locotito, a la vez que trabajaba como armero para la policía comunitaria en sus ratos libres. Él mencionaba, en las pocas entrevistas que él permitió dar, el armero sacó un muy buen negocio de su talento, por cada rifle y fusil fabricado, ganaba unos 3.500 pesos. Se los vendía a otras organizaciones de autodefensas del mismo estado de Guerrero, y esas mismas autodefensas se inspiraron en el trabajo de Reynol, al tratar de fabricar su propio armamento, pero no tan efectivo o de la misma calidad como lo hacía el señor Fierro. Como diría Oscar Wilde, la imitación es la forma más sincera de admiración, con la que puede pagar la mediocridad a la grandeza. Reynol Fierro estaba muy consciente que su trabajo estaba siendo imitado o plagiado, pero eso no le importaba en lo más mínimo. Lo que realmente le importaba era patrullar los senderos y calles de su comuna, y protegerla de cualquier aspirante criminal y vándalos de tercera. A pesar del uso que pudo haber tenido la Raptor en sus rondines, la verdad es que Reynol jamás estuvo en una situación donde tuviese que disparar o tan siquiera utilizar su escopeta en una amenaza de tiro. Tal vez era que los propios criminales tuviesen miedo de enfrentarse a un tipo con semejante bestia de acero y metal, que podría sobrar de ellos al recibir los múltiples impactos de la Raptor. A pesar de la historia de señor Fierro, la verdad es un hombre bastante tranquilo y demasiado sencillo, jamás quiso ser el centro de atención o aspirar a un cargo importante de la policía comunitaria, eso sí, no quita su labor formando parte de la autodefensa, ya que el hombre siempre estaba presente en los mítines y reuniones de la UPOEG, un hombre tan honrado como humilde, y tenía el respeto y admiración por su comunidad en el pequeño pueblo de Dos Caminos. Él vivió de la manera más sencilla posible, a pesar de las circunstancias que vivía a diario. Y el lado bueno de las cosas, es que al menos en el Valle de Locotito y sus alrededores, la criminalidad bajó exponencialmente a comparación de años anteriores, no solo eso, sino los propios habitantes de Guerrero, información dicha en entrevistas para las estadísticas, alegan confiar más en la policía comunitaria que en la policía estatal, lo cual es un dato más que curioso la verdad. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que lamentablemente para la historia de Reynol Fierro, terminó en tragedia, ya que el 17 de enero del 2015, a Reynol Fierro lo reportan como desaparecido, la denuncia fue dada por su hermana, el caso del hecho conmocionó a los habitantes de la comuna de Dos Caminos y también donde trabajo, en la comuna Valle de Locotito. Donde estos últimos, con la ayuda de la policía comunitaria, empezaron a hacer una búsqueda tanto terrestre como marina en la región del Valle de Locotito, una búsqueda exhaustiva por el fabricante de armas. Las teorías acerca de su paradero se hicieron presentes. Si estaba secuestrado o fue asesinado por una venganza personal, si fue ejecutado y su cuerpo escondido por el propio crimen organizado, o la teoría más loca por haber, que si el señor Reynol fue secuestrado igual por el crimen organizado, y este retenido en alguna guarida del cartel, para fungir en lo que más sabe hacer, el fabricar armamento para ellos. Sé que este video fue muy corto para lo que hubiese querido originalmente, pero no hay mucha información acerca de Reynol Fierro, ya que el hombre entregó su propia información de su vida y obra casi a cuentagotas, todo por el nulo interés que tenía realmente de contar de su vida y lo que hacía. Su enmarcada indiferencia llegaba a tal grado, de rechazar un documental por parte de una productora canadiense, y también rechazar otras entrevistas a extranjeros. Gran parte de la información que se obtuvo de Reynol fue dada a Paul Medrano, que es un periodista que hablaba acerca de varias historias y anécdotas vividas en el sur de México, sobre todo del estado de Guerrero y su variopinta gente. En las entrevistas que se formaron con Paul fue donde se sacó mayormente la información. Supongo fue lo suficientemente confiable para haberse dejado entrevistar por el hombre dicho. Este video con formato pseudo-documental, lo hice como una especie de tributo a su persona, considerando el destino que tuvo el hombre. Y que no se sepa más de él, me da un sentimiento de vacío profundo, porque la gente debe de conocer más de su persona y labor que no cualquiera pudo haber hecho, aunque sea un poco de información tan siquiera. Hay muy pocas o nula cantidad de fotos de su persona también, la fotografía que ven en pantalla fue tomada por el mismo periodista mencionado, Paul Medrano. Para complementar esta información del señor Reynol Fierro, adjuntaré ahora mismo la entrevista que le hicieron, no más les aviso que se repetirá alguna porción de la información ya vista, pero otros datos nuevos de su persona serán mencionados aquí. ¿Qué es exactamente la Raptor? Es una escopeta de 7 cañones, calibre 20, semiautomática. ¿Cómo surgió la idea de fabricar esta arma? De niño vi la película de Depredador y Terminator 2. Ahí usan un arma parecida.
De ahí me inspiré. ¿Cuánto tiempo tardaste en fabricarla? 1 mes, pero trabajando solo un rato por las noches. ¿Hiciste algún prototipo o una maqueta? No. Cuando inicié, no la dejé hasta que la acabé. Dice mi padre que el que empieza haciendo ochanderas, así se la lleva. Lo que yo empiezo, lo acabo y bien. No me gusta dejar cosas a medias. ¿Cuánto pesa? 35 kilogramos. ¿La has probado? Sí. Trabaja bien. ¿La has utilizado en algún combate? No, pero ya quiero usarla. ¿Por qué la decoraste de ese modo? Me gusta ser diferente. Si alguno trae un arma bonita, yo quiero traer otra mejor. Algunos piensan que es de juguete. Si es escopeta, ¿es ilegal que la portes en los rondines? En teoría es legal, porque no es automática. Las autodefensas solo podemos portar armas no automáticas, mas por su apariencia la confunden con ametralladores, cuando en realidad solo es una escopeta. ¿Han intentado comprártela? Me han pedido que haga más, para otras autodefensas. ¿En cuánto valúas esta arma? Tal vez unos 12,000 pesos. ¿Una escopeta de fábrica cuesta lo mismo? Más o menos. ¿Podrías hacer más? Sí, pero ahora la podría hacer en unos 3 días. ¿Fabricarás más? No, porque no me gusta repetir lo que hago. ¿Qué proyectos tienes en mente? Cosas diferentes. Estuve pensando en hacer una escopeta chaquetera de 2 cañones, pero no igual a las que conocemos. Esta recorrería todo el carro para atrás y quedarían huecas las recámaras para poner más tiros. Al cerrarle, empujaría todo el mecanismo. Primero pensé en hacer un arma como la de Iron Man, la que lleva al hombro, no más que la mía iba a ser con calibre de escopeta. La iba a manejar con el cuello. Pero iba a tronar en mi oído, me iba a dejar sordo. Por eso mejor pensé en la Raptor. ¿Qué clase de armas reparas? De todo, menos bazucas. ¿Y qué tipo de armas fabricas? De todo un poco, rifles, escopetas y pistolas. Pero empiezo desde cero. Hago desde la madera, hasta el acero. ¿Es difícil hacerlo? Esto es prueba y error. Con el tiempo he ido perfeccionando el mecanismo. Por ejemplo, los primeros, al disparar, no sacaban el cascajo. Después lo conseguí. ¿Dónde consigues el material? A veces en la ferretería o pedazos de fierro que me encuentro por ahí. ¿Estudiaste algún manual sobre armas? No. Dice mi papá que él también nació así. Cuando yo veo algún aparato o mecanismo, imagino cómo funciona y lo fabrico. ¿Cuántas armas has fabricado? Como 15 rifles, 3 escopetas y unas 5 pistolas de un tiro. ¿Las has vendido? Sí. ¿En cuánto? Las he vendido en 3,500 pesos. ¿Crees que se han vendido por el precio? Tal vez. Aunque también podría ser porque les doy otro acabado, como grabado o figuras en la madera. ¿Este oficio de fabricar armas es ilegal? Sí. Me han dicho que es contra la ley. No está permitido. ¿Sabes de más gente que fabrica armas? Sí. No de aquí cerca. Pero he visto sus armas. No más que parece que la hacen con los pies. Son mejores las que yo hago. ¿Has fabricado rifles AK-47? No, solo los he desarmado y les he fabricado algunas piezas. ¿Crees que podrías hacer uno? Yo creo que sí, pero no tengo la herramienta necesaria. Si tuvieras herramienta, ¿podrías hacerlo? Sí, claro. Aunque preferiría no hacerlo porque sería copiar algo que ya está hecho. ¿Cómo surge el deseo de sumarse a la policía comunitaria? A mí siempre me ha gustado ayudar. Aunque no me paguen. Sentirme útil. De ahí viene. ¿Consideras este tipo de vigilancia como un servicio a tu pueblo? Sí. Y me siento bien conmigo mismo. Yo sé que hay gente que nos critica, mas ni saben que yo no lo hago por dinero, sino de corazón. ¿Lo haces por tu familia? Primero por mí. Porque no me gustan las injusticias. Cuando me pongo la ropa de autodefensa, cambio totalmente. Ya no soy yo. Soy otro. ¿Has participado en algún enfrentamiento? No me ha tocado. He hecho muchos rondines, y aún no me ha tocado. Pero quisiera que me tocara, para toparme con los maleantes. ¿Has hecho detenciones? Sí, muchas. ¿Sales de 2 caminos a hacer rondines a otros pueblos? Sí, a varias comunidades. A donde me llamen. ¿Has recibido amenazas? No. ¿Tienes algún rango? Ninguno, porque a mí no me gusta andar en juntas o reuniones, que es lo que hacen los jefes. Perdería mi tiempo.
Yo tengo mucho trabajo como escultor, pero cuando me llaman a la tropa, claro que voy. ¿Cómo definirías tu participación en la policía ciudadana? Yo me entrego. Hay algunos que no le tienen respeto a lo que hacemos. ¿Es mejor la autodefensa que los cuerpos de seguridad oficial? Sí, es mucho mejor. Desde chico he visto toda clase de injusticias de policías judiciales y municipales. Son unos rateros. Los comunitarios no son así. Hay muchos que lo hacen como yo, por servir al pueblo, pero también hay otros que lo hacen por el dinero. ¿Se justifica que una autodefensa, al no recibir paga, busque otros medios de financiarse? No se justifica. Eso es ambición. Tú pudiste haber sido policía federal de caminos, cuyo prestigio ha caído a niveles preocupantes. ¿Qué opinas de eso, ahora que eres policía ciudadano? Yo creo que no me hubiera acostumbrado, porque no me gusta robar. A mí no me criaron así, yo prefiero dar que recibir. ¿Qué pensaría tu hijo al verte con el uniforme de autodefensa? Él siempre ha querido hacer lo que yo hago. Desde chiquito. Me mantengo en comunicación con él, pues vive en Estados Unidos. También experimentan con las cosas, con mecanismos y todo lo que ve. ¿Crees que la policía ciudadana tiene futuro? Mientras haya maleantes, habrá autodefensas. En conclusión, podemos tener claro que lo que sucede en el estado de Guerrero es una verdadera tragedia sin ninguna duda. El hecho que se haya juntado tantos problemas en el mismo lugar es tan agobiante. Y es bueno que todavía existan los hombres del bien que pelearan por sus familias, trabajos y tierras. Estoy consciente que no todo es perfecto, y que las autodefensas podrán hacer acciones que son y serán cuestionables, pero no podemos minimizar las acciones buenas de la policía ciudadana. Reynold Fierro es un buen ejemplo de una persona honrada que peleó por lo justo, que nos invita a todos a reflexionar de la inseguridad en México y la eterna guerra contra el narco en la perspectiva del ciudadano común. Aquí termina el video de hoy. Si les ha gustado, dale me gusta y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Suscríbete y activa la campanita para estar atento al próximo contenido, y te deseo una excelente noche. Me despido, bye bye.